Azul salió igual a su madre. Cuando se propone algo, lo logra. Estudia, trabaja, ayuda en la casa y todavía se da tiempo para cuidarme. Siempre ha sido así, perseverante y con un gran corazón. Azul es increíble. Y también se identifica como una persona no binaria. Te invitamos a conocer Visibles, una iniciativa del Gobierno de Santiago y la Dirección de Género, Equidad y Diversidad de la Universidad de Santiago. Para más información visita gobiernosantiago.cl. Hay experiencias que la historia no ha relatado. De nuestra historia te contamos aquí con nuestras propias voces. Te damos la bienvenida a Crónicas de un Archivo Invisible. Historias de la comunidad LGBTIQA+, desde la misma comunidad para el mundo. Este podcast es parte de Visibles, un programa del Gobierno de Santiago aprobado por el Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile para promover el ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQA+ en la región. Cada 17 de mayo, desde diversos lugares del mundo, se hace un llamado a pensar en una efeméride global, el Día Internacional contra el LGBTIQA+, odio. En distintas lenguas y rincones del planeta, se alzan voces que claman por una convivencia escolar y laboral más justa, libre de violencia y discriminación. Sin embargo, las estadísticas siguen alertando. Millones de personas sufren hostigamiento sistemático en escuelas y espacios laborales, cuyas consecuencias dejan huellas indelebles en la salud mental y emocional. Pero como siempre, vamos un poco más atrás. Según la Guía de Derechos creada por el programa Visibles, la definición de LGTBIQANDP+, se usa para referirse a las personas lesbianas, gays, bisexuales, trans, intersexuales, queer, asexuales, arománticas, no binarias, pansexuales, entre otras pertenecientes a las diversidades y disidencias sexuales y de género. Cabe destacar que en ocasiones el acrónico es acortado con la finalidad de simplificar su escritura. Sin embargo, finaliza con un símbolo más, con la intención de incluir a todas aquellas identidades, orientaciones, características sexuales y expresiones de género que no están explícitamente nombradas. Te recomendamos descargar esta guía que puedes encontrar en la descripción de este episodio para acudir a ella como una fuente de información fidedigna con respecto a la realidad de las diversidades y disidencias sexogenéricas. En la dimensión del acoso escolar, este ha mutado a nivel internacional y no solo se limita al recreo o al aula. Las redes sociales han abierto un nuevo frente, uno donde el anonimato potencia la crueldad. Ahora el bullying es también digital, inmediato, viral. La UNESCO advierte que 1 de cada 3 estudiantes en el mundo ha sido víctima de acoso escolar y en muchos casos, la escuela, lejos de ser refugio, se convierte en un espacio de riesgo. En Chile, el panorama no es ajeno a esta realidad. El año 2024 marcó un preocupante aumento en los casos de violencia escolar, según datos entregados por la Superintendencia de Educación. Las agresiones físicas, psicológicas y simbólicas van en alza, lo que evidencia una crisis de convivencia profunda. Las aulas se ven tensionadas por un sistema educativo que muchas veces reproduce desigualdades y no entrega herramientas reales para el abordaje de conflictos. El año 2024, el Informe Anual de Derechos Humanos del Móvil detectó 65 casos de discriminación educacional, lo que refleja una alza del 4,8% en comparación con el año anterior. La discriminación no tiene un ejecutor único en las salas de clases o establecimientos. Las violencias no solo son ejercidas por estudiantes, lo que sería el primer pensamiento al hablar del bullying, ya que diversas son las prácticas que notorias o silenciosas hacen notar la falta de atención que se tiene con esta problemática en el país. La segunda encuesta nacional Diversidad LGBTIQ+ y Discriminación en Chile realizada por el Móvil el año 2024 refleja que un 35,7% de las personas encuestadas mayores de 14 años sufrió discriminación de parte de compañeros de estudio, seguida por un 15,8% por parte de docentes o directivos de establecimientos educacionales. La autocensura de las personas LGBTIQ+,
también es un elemento para poner en discusión, ya que un 9,6% evita expresar su identidad en su lugar de estudio, por miedo a agresiones verbales y o físicas. Por ende, y de acuerdo a los datos entregados, las trayectorias escolares de las diversidades sexuales se ven marcadas por la discriminación y la falta de protocolos de inclusión. Pero dentro de ese gran grupo de estudiantes vulnerados, hay uno que carga con una triple marginación: las niñeces trans. Y es que este grupo social vive cotidianamente la exclusión. No se trata solo del bullying verbal o físico. También existe la discriminación institucional, más sutil, pero igual de dañina. Profesores que insisten en nombrar con el nombre registral, escuelas que niegan el uso de uniforme acorde a la identidad de género, baños sin acceso o programas educacionales que les omiten por completo. El rechazo hacia un lugar de aprendizaje que debería ser amable y acogedor muchas veces es un espacio de angustia, lo que podría recaer en una temprana deserción escolar, siendo este último un detonador importante de escasas oportunidades laborales o con alta precariedad. Las cifras hablan por sí solas. Según la Fundación Todo Mejora, más del 70% de adolescentes LGBTIQ+ en Chile ha vivido algún tipo de discriminación o violencia en contextos educativos, según la encuesta de clima escolar en Chile publicada el año 2016. Y eso que estamos hablando de cifras que tienen casi 10 años. Es necesario guardar nuevos estudios que por lo pronto y en nuestro país no existen actualizados. Francisca Baeza, directora de Innovación Social de la Fundación, reflexiona sobre esas cifras y la importancia de ir renovando estas estadísticas. Como fundación nos encantaría poder tener una data que sea representativa a nivel nacional, porque sabemos el nivel de impacto que generan y cómo se vuelven material fundamental para tener una discusión de incidencia en políticas públicas. Pero para esto hay que realizar una inversión que es significativa, con leyes que respaldan la inclusión del estudiantado, como la nueva circulación de la circular 812 proveniente de la Ley de Identidad de Género, permiten que exista un interés más generalizado en hacer un seguimiento en su aplicación. Asimismo, esperamos que prontamente sea aprobada la Ley de Convivencia Escolar, la cual incorpora importantes elementos en términos de no discriminación. Pero también somos conscientes que, dada la sobrecarga laboral de los docentes, debemos ser empáticos en comprender que la bajada de estas normativas deben ser acompañadas por equipos formados y culturalmente competentes, por lo que así como la investigación, la intervención también es sumamente importante. Hemos contado con data oficial del MinSal a través de la encuesta ENSEX, de la cual hemos podido tomar la base de datos disponibles para analizar una focalización de nuestra población. Y prontamente estaremos muy atentes a lo que resulte de la aplicación de la encuesta de diversidades sexuales y de género del INE, que viene a dar respuesta a una promesa de campaña del gobierno de poder contar con más y mejores datos de la población LGBTIQ+. Comprendiendo que en Chile se hace una importante inversión en educación, podríamos esperar algo similar en educación, pese a que dos de las prioridades hoy en día del Mineduc para este último periodo es la reactivación educativa y la salud mental, los cuales son elementos fundamentales que atañen a la población LGBTIQ+ adolescente, dado que al no encontrar un espacio seguro y al no desarrollar un óptimo sentido de pertenencia en sus establecimientos escolares, existen altas posibilidades de ausentismo y deserción. Durante años, el bullying es un fenómeno que hemos asociado exclusivamente a la infancia y adolescencia, pero la violencia psicológica, la exclusión social y el hostigamiento también habitan en la adultez. Lo que antes no era calificado como una conducta de denuncia, se normalizaba como un ambiente laboral difícil o tensiones propias del rubro. En Chile, el acoso laboral es una realidad en alza. Según cifras de la Dirección del Trabajo, en el año 2023 se registraron más de 4.000 denuncias por maltrato o acoso laboral, una cifra que muchos expertos consideran apenas el inicio de lo que podría tener detrás una terrible historia de maltrato. A diferencia del bullying escolar, el acoso laboral opera con otros códigos más sofisticados y solapados. No siempre hay gritos o insultos directos. Muchas veces se expresa a través de la descalificación constante, la sobrecarga de trabajo como forma de castigo, la desvalorización de la opinión o el aislamiento progresivo del entorno laboral.
Esta violencia silenciosa tiene efectos profundos: deterioro de la salud mental, licencias médicas prolongadas, desmotivación e incluso renuncias forzadas. Pero si ser adulto no es una garantía de protección, ser una persona perteneciente a la comunidad LGBTIQA+ en un espacio laboral en Chile puede significar un campo minado, una realidad que se prefiere abandonar para no atravesar. Según una encuesta del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Subsecretaría de Derechos Humanos, más del 60% de las personas trans en Chile ha sufrido algún tipo de discriminación en sus espacios laborales. La Ley contra la Discriminación, Ley Zamudio y la Ley de Identidad de Género no han sido suficientes para garantizar condiciones laborales equitativas. El acceso al empleo formal sigue siendo una barrera para muchas personas trans, lo que las empuja hacia la precariedad o a la economía informal. Siguiendo en la misma línea, los resultados de la encuesta Chile no sabe, lanzado por la consultora Factor Diverso el año 2024, arrojaron que el 35% de las personas LGBTIQA+ manifestó haber sufrido violencia laboral y que el 80% de ellos decidió no denunciar por miedo a represalias o a arriesgar sus trabajos. Hablar de bullying en la adultez es todavía incómodo. Nos cuesta imaginar que personas mayores de 30 o 40 años, o cualquier adulto, puede ser víctima de acoso o exclusión. Pero esa negación solo alimenta el problema. Las violencias se adaptan a la edad, al contexto, a las normas sociales. Sigue siendo bullying, aunque le cambiemos el nombre. Y cuando esa violencia recae sobre personas LGBTIQA+, cuya existencia aún desafía estructuras rígidas, el peso es doble. No solo se cuestiona su competencia o desempeño, sino su derecho a existir tal como son. Karina Hurtado tenía 40 años, 2 hijos y trabajaba como técnico en enfermería en un CESFAM de Chillán. Tras años de hostigamiento constante por parte de una superiora, su salud mental se quebró. Su muerte no solo remeció al centro de salud, fue un golpe a la conciencia de un país que pocas veces se ha detenido a mirar el acoso laboral con la seriedad que merece. Gracias a la lucha de su familia, gremios de la salud y organizaciones de trabajadores, nació la Ley 21.643, que modifica el Código del Trabajo y otros cuerpos legales en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual o de violencia en el trabajo. La ley fue promulgada en abril del año 2024, tras años de tramitación en el Congreso. Su objetivo es claro: proteger la salud mental de los y las trabajadoras, estableciendo mecanismos más eficaces para abordar situaciones de violencia y maltrato en los espacios laborales, tanto públicos como privados. La Ley 21.643, si bien no fue pensada específicamente para las diversidades sexogenéricas, sí incluye como principio la no discriminación y reconoce como violencia laboral toda conducta que degrade, excluya o afecte la dignidad del trabajador. En ese sentido, podría convertirse en una herramienta clave para personas de la diversidad sexual que sufren acoso por su identidad de género. Hablamos con Ignacia Salvat, psicóloga laboral experta en la Ley 21.643, quien nos comentó sobre la relevancia de incentivar a que en los lugares de trabajo se motive la educación y el conocimiento respecto a esta ley, para que las y los trabajadores entiendan y conozcan sobre sus derechos y puedan detectar a tiempo si están siendo víctimas de situaciones de violencia laboral. Bueno, para el mundo de la escuela, el universo escolar, se le llama matonaje o bullying a las actitudes de maltrato, de humillación, de menoscabo, de golpe de un niño contra otros o de un grupo hacia uno. Y en el mundo del trabajo se le llama acoso laboral o mobbing, pero finalmente estamos hablando del mismo concepto. Estamos hablando de la misma asimetría, del mismo maltrato, del mismo acoso en escenarios distintos. Adultos, por supuesto, versus adolescentes y niños. Desde la diferencia o desde los grupos diversos dentro de los lugares de trabajo, hay un punto importante dentro de la definición de acoso que tiene que ver con las asimetrías, que por ahí un poco también van entre las diferencias, las asimetrías de poder principalmente. Desde asimetrías de poder surge la posibilidad de maltratar o acosar a otro. Por ejemplo, la asimetría más obvia es la del empleador y el subordinado, ¿no? Que tienen un poder dado.
Pero también existen otras asimetrías, como alguien que lleva mucho tiempo en un trabajo versus alguien que recién llega, alguien que en el fondo tiene mucho más conocimientos que otra persona, alguien que es más sociable que otro incluso. Eso es lo que pasa más en las escuelas. El niño que hace matonaje también es el niño que siente que, comillas, el niño más débil no le va a responder, entonces hace matonaje con el más débil, comillas, ¿no? Entonces en el mundo del trabajo también puede llegar a pasar con el mundo de las diferencias, yo creo. Que podría ser una asimetría o una diferencia en la que pueda haber un poco más de riesgo de sufrir situaciones de discriminación o de acoso. Entonces habría que poner más ojos, sobre todo ahí, para prevenir y para evitar esas cosas. Tal y como lo indica la Guía de Derechos LGBTIQA+ del programa Visibles, la legislación chilena ha avanzado en otros instrumentos y normativas orientadas a disminuir la discriminación hacia diversidades y disidencias sexogenéricas con el fin de garantizar su derecho al trabajo. Algunas de estas medidas son: el artículo 2 del Código del Trabajo, según la reforma de la Ley de Modernización de las Relaciones Laborales, Ley número 20.940 del año 2016, incluye la orientación sexual entre los motivos de discriminaciones laborales prohibidos. El dictamen número 147, emitido por la Dirección del Trabajo, afirma que los hombres trans embarazados gozan de los mismos derechos que las mujeres cisgénero en etapa de gestación. La ordenanza número 1533 de la Dirección del Trabajo también llama a respetar la identidad de género de personas trans y no binarias en contextos laborales, quienes pueden utilizar su nombre social en sus contratos de trabajo y otras documentaciones laborales, y aunque no cuenta con facultades para disponer la forma correcta de entregar uniformes o vestimentas de trabajo, sí faculta a las personas trans y no binarias a denunciar ante los tribunales de justicia en caso de que no se respete su identidad de género. Asimismo, te entregamos algunas recomendaciones o tips para disminuir o contrarrestar la discriminación que podrían ayudar en esto. 1. Pregunta y respeta los pronombres de todas las personas. No asumas los pronombres de las personas basándote en su apariencia. Recuerda que tanto la identidad como la expresión de género puede ser muy diversa. 2. Respeta la confidencialidad de datos e información personal, especialmente cuando se trata de personas trans. Recuerda que la Ley 21.120, que garantiza el derecho a la identidad de género, establece una cláusula respecto a este principio. 3. Infórmate respecto a la temática LGBTIQA+. La educación resulta ser una de las herramientas más útiles para promover un cambio sobre la discriminación y la violencia que afecta a las diversidades y disidencias sexogenéricas. 4. Promueve la existencia de referentes desde una representación positiva y diversa en múltiples espacios para visibilizar que las personas LGBTIQA+ se encuentran en todos los lugares, así como también tienen la capacidad de desarrollarse en cualquier ámbito, profesión, oficio y o pasatiempo que sea de su interés. 5. Crea espacios públicos y eventos inclusivos y seguros que promuevan la visibilidad de las personas LGBTIQA+. Además de motivar la participación de todas las personas, estas acciones disminuyen la barrera de integración en espacios públicos. 6. Y por supuesto, apoya la autonomía de las personas con relación a su identidad de género, expresión de género, orientación sexual y romántica, sin presiones ni expectativas externas. Acabas de escuchar Crónicas de un archivo invisible. Historias y hechos relevantes para la comunidad LGBTIQA+, desde la comunidad para el mundo. Para escuchar más capítulos como este, suscríbete a nuestro podcast en tu plataforma de audio favorita y sigue las actividades del Programa Regional Visibles en las redes sociales del Gobierno de Santiago o de la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile. Este podcast es parte de Visibles, un programa del Gobierno de Santiago aprobado por el Consejo Regional Metropolitano y ejecutado por la Dirección de Género, Diversidad y Equidad de la Universidad de Santiago de Chile para promover el ejercicio de los derechos de las personas LGBTIQA+ en la región.